Bienvenidos a Confe te acompaña en el verano. Mis compañeros, Jessica Feregrino, Gilberto Lazo y yo, Tania León, vamos a estarles compartiendo un tema de mayor importancia. Hoy vamos a hablar el tema del abuso sexual en personas con discapacidad. El tema del abuso sexual es un tema muy complicado, muy extenso, que a la mayoría de nosotros se nos ha de poner chinita la piel al escuchar el término de sexo. Pero es el primer paso para darnos cuenta de que el abuso sexual existe y que ya no es un tema o un problema a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y esto se da precisamente porque aún en la sociedad prevalecen sentimientos de vergüenza, de culpa, de miedo, de inseguridad, de falta de información acerca de lo sexual y prejuicios. Y sin darnos cuenta, estos son los principales aliados del abuso sexual, que no deja a las personas con discapacidad a disfrutar su sexualidad, a vivirla, amarla, gozarla, amar y querer su propio cuerpo. Es importante mencionarles que el abuso sexual se presenta en todas las clases sociales, en todas las culturas, en todas las profesiones y entorno sociocultural en la que nos desenvolvemos. Que porque eres multimillonario, eso no te va a pasar. Eso es falso. Que solo le pasa a los que viven en situación de calle, eso es falso. A todos se nos puede presentar el abuso sexual, pero para prevenir hay que informarnos, hay que aprender, ¿vale? Si ustedes tienen ahorita cerquita una hoja blanca, una pluma, algún lápiz, necesito que con sus palabras ustedes escriban qué es para ustedes el abuso sexual. Voy a dar un minutito y medio, para que puedan describir qué es para ustedes el abuso sexual. Ok, el abuso sexual se refiere a cualquier tipo de conducta donde el consentimiento no es dado libremente. ¿A qué me refiero? El consentimiento se refiere a un sí, a un estoy de acuerdo. Saber y comprender lo que está pasando o lo que está sucediendo en ese momento. Podemos entenderlo cuando una persona de igual o de mayor edad abusa de otra persona con frotamiento de partes genitales, externos, internos, con tocamientos, con besos sin su consentimiento, con escuchar y ver pornografía sin que la persona agredida lo quiera hacer, ¿vale? El abuso sexual no solo se presenta cuando hay fuerza física. ¿A qué me refiero? Cuando hay golpes, cuando hay rasguños, cuando hay maltrato, sino también se presenta por medio del chantaje, de la manipulación, de los premios para envolver a la víctima y sobre todo con esta parte del chantaje, ¿no? Con esta parte de envolver a su víctima para que la persona agredida tenga ese miedo de poder expresar o de poder decir que la están agrediendo, que están abusando de ella. Ojo. Y el otro factor es el personal, que aún las personas con discapacidad dependen de otros adultos y especialmente en el cuidado de la higiene. Aún los bañan, aún los acompañan al baño, aún los visten, aún les dan de comer en la boca, aún las familias deciden qué pueden hacer con ellos y qué no pueden hacer. Y esto no quiere decir que esté mal o que esté bien. Las familias queremos lo mejor para nuestros hijos,
protegerlos, pero sin querer, nosotros hacemos un reforzador de que todos podemos tocar su cuerpo, de que todos podemos decidir por ellos. Es importante darles las herramientas, es reforzar la parte de los tocamientos de nuestro cuerpo, por si ellos se encuentran en una situación, ellos puedan decir no. Sí, desde niños se les educa para que obedezcan a sus mayores, lo que se hace como una obligación de que todos podemos decidir por ellos. Y más cuando puede ser una actividad sexual no deseada. Es importante recalcarles y decirles que hay veces que las personas que nos aman, que nos cuidan, que nos quieren, también nos pueden hacer daño. Tenemos que dejar que ellos aprendan, que sean independientes, autónomos, para que ellos tengan las estrategias y si se encuentran en un signo de amenaza o posibilidad de abuso, ellos digan no, para, no me gusta, no lo hagas. Dejen que se desarrollen y se desenvuelvan en su entorno, sientan el olor de la gente y que ellos sean los principales agentes de su vida, que tomen sus propias decisiones, defiendan sus derechos y que sean ellos los que decidan el color de su vida. Lo siguiente que les voy a informar es esta parte de tipos de interacción que existen. Hay dos tipos. El primero es con contacto físico. Es esta parte de los manoseos, de los frotamientos de nuestros genitales, internos, externos. Es introducir sobre el cuerpo cualquier tipo de objeto y puede ser sobre la boca, sobre la oreja, sobre el cuello o hacer simulaciones sobre los labios. El segundo es el sin contacto físico. Es mostrar los genitales para ver la reacción de la persona y estimularme con ello, sentir placer. Obligar a ver el acto sexual y ver la reacción de la persona y sentir esta parte de placer, esta parte de excitación. Mostrarle pornografía, también aquí incluyen los videos sexuales, las revistas, las películas, toda esta parte de las redes sociales. Es supervisar a nuestros hijos cuando están en el celular y codificar el tiempo de uso. Esto con la intención de saber qué realmente es lo que están haciendo nuestros hijos en las redes sociales. Las conversaciones inadecuadas, ver la reacción de la persona cuando hablo muy explícitamente y esto me cause placer, excitación. Hay veces que las conversaciones no las hacemos con la intención de, pero cuando sucede se explica, y más cuando es en niños y sobre todo en las personas con discapacidad. Ya para finalizar, y no menos importante, quiero mencionarles que la UNICEF hace mención que las llamadas al 911 por incidentes en abuso han aumentado hasta la fecha. ¿Y por qué? ¿Por qué estas llamadas siguen y siguen aumentando? Porque el agresor está cercano a la víctima. Porque nosotros como familia dejamos que nuestros hijos, que nuestras hijas no tengan conocimiento de estos temas de mayor importancia. Por eso,
y lo vuelvo a repetir. Hay que estar atentos y sin alarmarnos. Ojo, toda reacción diferente que noten en sus hijos no necesariamente es porque sufrió abuso sexual, pero sí un foco rojo de que algo está mal. Mi hijo se aísla, mi hijo es más rebelde, no quiere comer, es más enojón. Tenemos que indagar más y ver realmente lo que está sucediendo. A lo mejor y puede ser por esta parte de la pandemia, por algún divorcio, por algún problema familiar. Pero es importante creerle a sus hijos en todo momento, darles amor, paz, para que lo sexual o el término sexo lo veamos como algo natural. Muchísimas gracias por la escucha. A continuación, Jessie nos va a compartir un tema de mayor importancia, que es esta parte de mitos, creencias, realidades en personas con discapacidad. Gracias, Tania, por la información que nos acabas de compartir, que va siendo importante para que los jóvenes vayan entendiendo mayor información respecto al abuso sexual. Hola, soy Jessica Feregrino y yo voy a dar continuidad a nuestro tema. Algunos de los mitos e ideas que se tienen respecto al abuso sexual es que ustedes, como personas con discapacidad intelectual, será información que no serán capaces de conocer o identificar. Esto es mentira. Ustedes tienen el derecho a tener información sobre educación sexual, entre la que destaca este tema. Por eso, les agradezco que continúen con nosotros. Mito número 1. Se piensa que las personas que van a ser de riesgo para ti como persona con discapacidad intelectual va a ser alguien que tú no conozcas, alguien que tú no le tengas confianza. Esto es mentira. El abuso sexual o las situaciones de riesgo se presentan con personas de tu confianza o personas que te conocen, como puede ser un familiar, tu educador, el sacerdote, el entrenador, la maestra u otra persona con la cual tú interactúes o estés mucho tiempo por diversas actividades que tú desarrollas. Así que tendrás que poner mucha atención de estas personas que están cerca de ti y que tal vez una de ellas, por la confianza que tú le tienes, pueda buscar alguna situación en la cual te pueda exponer a un abuso sexual. Mito número 2. Se piensa que cuando se presenta una situación de riesgo o un abuso sexual va a haber señales visibles de esta situación. Esto es mentira. Cuando se presenta una situación de riesgo o abuso sexual, no necesariamente va a haber en tu cuerpo moretones, rasguños o alguna lesión. Pudiera suceder, pero no es siempre. Tu cuerpo no va a presentar alguna señal que se identifique como de violencia, así que será necesario que cuando tú te encuentres en una situación de riesgo puedas acudir a platicarlo con alguien de tu mayor confianza. Mito número 3. Se identifica que si tú, como eres una persona con discapacidad intelectual, brindaras o dieras información de alguna situación de riesgo o de abuso, lo estás diciendo porque te lo has imaginado o no es real. Esto es mentira. Cuando tú das esta información a alguien de confianza es porque tú lo viviste. Así que lo importante será que te crea la persona de confianza la información que tú le estás dando, porque no la inventaste y es real. Mito número 4. Las personas de tu entorno familiar o escolar o educativo o profesional o laboral identifican que tal vez no vas a ser capaz de cuidar y proteger tu cuerpo de alguna situación de riesgo o abuso sexual. Esto es mentira. Tú puedes, a través de una información adecuada
y concreta y con apoyo de algunos materiales visuales, podrías identificar cuáles son esas situaciones de riesgo, cómo prevenirlas y qué hacer si estuvieras en una de ellas. Así que será importante que tengas y exijas este derecho a la información como es parte de la educación sexual integral. Mito número 5. Se piensa que el abuso sexual o las situaciones de riesgo no se van a presentar en personas con discapacidad intelectual. Esto es mentira. Igual que tú y yo, y más cuando somos mujeres, estamos más expuestas a una situación de riesgo o abuso sexual. Por eso será importante que sigas escuchando y observando esta información y que ante cualquier duda que pudiera ir surgiendo de este tema, busques información y personas expertas que te puedan seguir orientando. Mito número 6. Se piensa que las personas con discapacidad intelectual, como tú que nos estás escuchando y nos estás observando, no tienes derecho a una educación sexual. Esto es mentira. Tú tienes derecho a una educación sexual, entre ellas este tema que consideramos es de gran relevancia para tu cuidado y protección de tu cuerpo. Un dato muy importante, ¿sabías que la educación sexual, como lo mencioné anteriormente, es un derecho del cual puedes gozar y ejercer? Pues si no lo sabías, es importante que lo reconozcas y que lo ejerzas. Dentro de la educación sexual se deriva la prevención. La prevención son todas esas acciones, toda esta información que puedes hacer uso para poder identificar cualquier situación de riesgo o abuso sexual, como es el tema que estamos viendo el día de hoy. Así que la educación sexual, si es un derecho, también es importante que busques con personas profesionales en el tema y también personas con las cuales le tengas confianza, ir abordando este tema. Recuerda que el silencio no educa, recuerda que quedarte callado te pone en una situación de riesgo, así que estás en el momento y en este momento de grabación para poner atención, y si tú ya cuentas con esta información que a continuación vamos a ir explicando, podrías compartírsela a otros más compañeras o compañeros que están a tu alrededor, porque tal vez esta información podría ayudarles a prevenir un abuso. Algunas ideas o sugerencias que consideramos importantes que sepas. La primera, tienes que conocer cuál es el nombre adecuado de tus órganos sexuales externos, es decir, los órganos que cuando tú te encuentras desnuda o desnudo puedes solo tú observar, y que esos lugares, esos órganos son tus partes privadas. Vámosle dando nombre: vulva, pene, nalgas o glúteos, como tú lo conozcas, senos y tus pechos. Estas partes no pueden ser observadas, tocadas ni fotografiadas por nadie sin tu consentimiento. Y si alguien te obligara a querer tocar, observar o fotografiar tus partes privadas, será importante que lo puedas decir a alguien de confianza, porque estás en una situación de riesgo. Idea número 2. Es importante que reconozcas cuáles son esas emociones agradables y desagradables que tú tienes cuando estás en contacto con otras personas. Por ejemplo, a través de las diversas formas de saludo. Cuando alguien te abraza, cuando alguien te da un beso en la mejilla o incluso en alguna parte de tu cuerpo, cuando alguien se acerca de una manera que no te sea agradable. Es importante que puedas hacer hasta una lista de las cosas agradables y las emociones que son agradables, pero también las desagradables. Y una vez que tengas esa lista, la compartas con alguien de tu familia o las personas que les tengas más confianza, para que ellas y ellos sepan cuáles son esas situaciones que no te son agradables. Idea número 3. Es importante que dentro de las diversas formas de saludo que puede haber, identifiques, como lo habíamos mencionado, cuáles no son agradables para ti. Y que cuando no sean agradables, dato importante, sepas decir no y alejarte de esa persona y de ese lugar que no te es agradable. Idea número 4.
es importante que identifiques quiénes son estas personas de cuidado y protección para ti. ¿Cómo podrías saber quiénes son esas personas de cuidado y de protección para ti? Son aquellas en las cuales tú les tienes confianza, que sabes que te creen y que también, si tú estuvieras en una situación de riesgo, podrían apoyarte. Así que también te sugeriría que hagas una lista de estas personas que son de confianza para ti y que la compartas esta información con tu familia o con ellas mismas para que sepan que cuando tú estuvieras en una situación de riesgo o incluso abuso sexual, vas a buscarles y vas a compartirles lo que te esté sucediendo. Idea número 5. Es importante que si tú requieres el apoyo para tu higiene personal o alguna otra actividad que tenga que ver con el contacto de tu cuerpo, solo lo haga y esté autorizado esa persona que es de tu confianza. Es decir, tu cuerpo no tiene que estar expuesto a que lo vean o lo observen otras personas que no sean de tu confianza. Si esto te sucede, compártelo a la persona de confianza para que entonces, cuando te apoyen en estas actividades que son de higiene personal, sepa que no debe de estar cerca de ti personas que tú no estás de acuerdo y que no te es agradable que estén en ese momento de esta actividad. Idea número 6. Es necesario que cuando tú estés en alguna situación de riesgo o incluso por alguno de tus compañeras o compañeros hayas sabido de alguna situación de riesgo o incluso un abuso sexual, puedas también hacer una lista. ¿Cuáles serían estos lugares de riesgo, estas personas de riesgo para ti y que la compartas con tu familia? También tu familia podría opinar o también estas personas que tú les confías mucho pudieran darte ideas de cuáles serían esas situaciones en las cuales tú tendrías que estar más atenta, más atento para prevenir un abuso. Así que a trabajar con esta lista también y compartirla con la familia. Como lo hemos mencionado en las ideas 6 que llevamos anteriormente, te he solicitado que puedas ir haciendo estas listas, es importante que si tú requieres de otros apoyos o de otros sistemas de comunicación, como pueden ser imágenes o pictogramas, fotografías, o que alguien tome y escriba la información que es importante para ti, lo solicites. Recuerda, yo he sugerido una lista, pero esa lista también puede llevar el apoyo de imágenes o incluso esas listas después las pudieran pasar en algún programa en que incluso podría seguir apoyándote y te ayude para seguir recordando toda esta información, así como las situaciones en las cuales podrías estar en riesgo. Es importante que tus decisiones, tus opiniones, tus comentarios sean respetados dentro de los lugares en donde tú participas. Por ejemplo, en tu familia, en tu centro educativo, en la asociación donde participas, en el centro deportivo cultural donde realizas actividades. Tienen que validar y respetar tus decisiones. Si esto no sucede, es importante que lo menciones y que también lo compartas con las personas de tu confianza, porque si estuvieras en una situación de riesgo, es necesario y recuerda que te crean. Eso es un dato muy necesario e importante. Idea número 8. Es importante que tus decisiones, tus opiniones, tus comentarios sean respetados dentro de los lugares en donde tú participas. Por ejemplo, en tu familia, en tu centro educativo, en la asociación donde participas, en el centro deportivo cultural donde realizas actividades. Tienen que validar y respetar tus decisiones. Si esto no sucede, es importante que lo menciones y que también lo compartas con las personas de tu confianza, porque si estuvieras en una situación de riesgo, es necesario y recuerda que te crean. Eso es un dato muy necesario e importante. Bueno, pues ya casi vamos acabando también con este tema. Como hemos ido mencionando algunas de las ideas o sugerencias que considero que pueden ser importantes para ti u otras personas de tu entorno, recuerda, comparte esta información. Y algo importante y un dato adicional a esto que hemos venido compartiendo es,
Tú tienes el derecho a vivir una vida libre de violencia. Así que si tú estás viviendo una situación de violencia o estás en una situación de riesgo, recuerda, tienes que hablarlo y denunciarlo. No guardes silencio. Gracias, Jessy. Y continuamos con Confe te acompaña en el verano. Nos acompañan Alexandra, Alfredo e Iván. Hola, me llamo Alexandra, estoy en taller de costura, me estoy formando para un trabajo de Confe. Hola, buenos días, mi nombre es Alfredo, soy taller de limpieza y estoy en Confe. Hola, mi nombre es Iván, estoy en el taller de jardinería y estoy listo para irme a un trabajo y estoy en Confe. El tema que vamos a ver hoy es el tema de la prevención del abuso sexual en personas con discapacidad intelectual. Y bien, poniendo los puntos sobre las IES. O sea, poniendo las cosas en claro. ¿De qué vamos a hablar hoy, Gilberto? Hoy vamos a hablar de la prevención del abuso sexual en personas con discapacidad intelectual. ¿Qué es prevención? Les voy a dar unos ejemplos. Cuando llega mi papá de trabajar me dice, ¿qué vas a querer de cenar? Le digo, 2 quesadillas, con cuidado que no te quemes, hija. Mi otro ejemplo es cuando voy a la náhuatl, está lloviendo y me paso por el otro lado para que no se mojen mis zapatos y esté preveniendo que no me caiga. ¿Qué es abuso? Abuso es cuando yo me como los chocolates de mi hermano que no son míos, estoy previniendo que no me los coma. Abuso es igual a realizar algo sin permiso de las personas. La prevención del abuso sexual tiene que ver con cuidarme, con no permitir cada cosa sin mi permiso, sin mi consentimiento. Si alguien quiere abusar, le digo que no, alto, o me voy. Se lo platico a la maestra Taire, Mónica Zampela o a mi mamá. Bien, como complemento de la participación de Alexandra, Alfredo y Iván, vamos a presentarles un video. El libro de Tere. Soy Tere y mi mamá me dio varios consejos para cuidarme y para buscar ayuda si lo necesito. Mi cuerpo. Este es mi cuerpo y mi mamá dice que debo cuidarlo. Mi cuerpo tiene partes que los demás pueden ver, como mis manos, codos, brazos, pies, rodillas y cabeza. Pero mi cuerpo tiene partes privadas que a nadie debo mostrar, como mi vulva, mis nalgas y mi pecho. Mis partes privadas las cubro con ropa interior y solo yo las puedo tocar, y quienes me ayudan con mi higiene. El saludo. Mamá dice que si un familiar, amigo o desconocido no me gusta o me da miedo, nadie debe obligarme a hablar con él. Tampoco deben obligarme a saludarlo con un beso o abrazo. Para saludarlo yo puedo darle la mano. Las caricias. Mamá dice que hay caricias buenas y malas. Las caricias son buenas y me gustan, como cuando un familiar o amigo toca mi cabeza o me da un abrazo. Las caricias son malas y no me gustan o me dan miedo, como cuando un familiar, amigo o desconocido quiere tocar mis partes privadas. Las caricias malas me harán mucho daño. Por eso, si alguien quiere tocar mis partes privadas, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Decir no, huir y pedir ayuda. Mamá dice que debo alejarme rápido de cualquier conocido o desconocido que me haga sentir mal, no me guste o me dé miedo. No importa si es mi papá, hermano, tío, primo, abuelo, novio de mi hermana, papá de mi mejor amiga, vecino, amigo, maestro, pastor, sacerdote o entrenador. Ninguno puede abrazarme o hacerme cosquillas si yo no quiero. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede tocar mis nalguitas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda.
Ninguno puede pedirme que toque sus partes privadas o el resto de su cuerpo. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede ofrecerme regalos a cambio de caricias malas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede invitarme a un lugar apartado, diciéndome que alguien de mi familia me espera. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede entrar a mi cuarto a escondidas. Si lo hace, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Mamá dice que si algo así me pasa, no es mi culpa y debo contárselo a ella o a una persona de mi confianza para que puedan protegerme. Los secretos. Mamá dice que hay secretos bonitos y feos. Los secretos bonitos son los que me hacen feliz, como cuando voy a dar una sorpresa. Los secretos feos son los que me hacen daño, como cuando alguien quiere tocarme y me pide no decirlo. Esos secretos feos yo los debo contar para que mi mamá o una persona de mi confianza pueda protegerme. Las amenazas. Mamá dice que nunca haga caso a las amenazas de un familiar, amigo o desconocido. No importa si dicen que dañarán a mi familia o a mí. Yo debo contarlo a mi mamá o a una persona de mi confianza para que puedan protegerme. Las personas de confianza. Mamá dice que la persona de confianza es la que me hace sentir bien. No me da miedo, no me daña, me escucha, me ayuda y me orienta con cariño. La persona de confianza no siempre son mamá y papá. Puede ser otra persona que está alerta a lo que me pasa, cree en mí y me defiende de cualquier peligro. Mi protección. Mamá dice que yo debo contar cualquier cosa que me pase en la casa, la escuela, la cancha, la iglesia, el parque u otro lugar. Cosas que me hagan sentir mal, no me gusten o me den miedo. Porque cualquier familiar, amigo o desconocido que quiera tocar mis partes privadas, hacerme caricias malas, me pida guardar secretos feos o me amenace, es malo y debe estar en la cárcel. Por eso yo no debo tener vergüenza y contarlo rápido para que nadie me haga daño. Pues mi directora y mis maestros, el personal de salud, las autoridades indígenas, la policía, el fiscal y el juez deben actuar rápido si saben o sospechan que alguien quiere hacerme daño o me lo ha hecho. Mamá dice que yo soy su tesoro y por eso ella y mi papá me protegen contra todo. Fin. Bien, ¿qué les lleva a reflexionar este video? Piensen, en la información que vimos nos puede ayudar para prevenir el abuso sexual. Les invito a que lo reflexionen y lo analicen. Hay 3 aliados del abuso sexual: la falta de información, el miedo y el silencio. Debemos de tener cuidado con estos aliados, pues bajo el cobijo de ellos es como actúa el abuso sexual, o más bien dicho, es como actúa el abusador sexual. La falta de información nos lleva a sostener falsos mitos, como aquel que dice que los abusadores son homosexuales. La falta de información también nos lleva a hacer malos chistes sobre el abuso, sobre la violación o sobre los homosexuales.
La falta de información también nos ciega con respecto a nuestra propia historia de abusos sexuales. También levanta una cortina de humo que nos impide ver y reconocer el abuso sexual en nuestra familia. El miedo es otro aliado del abuso sexual, pues este nos lleva a maximizar el abuso, a generalizarlo, a verlo en todas partes, a ver en todos un potencial de abusador y por lo tanto en proyectar todos nuestros miedos, culpas, fantasmas y demonios no resueltos en nuestros hijos y en nuestra familia. El miedo nos lleva a cerrarnos, nos vuelve evasivos, prejuiciosos, perfeccionistas. En el fondo, el miedo nos vuelve inseguros. El tercer aliado es el silencio. Este es un aliado que va a generar un espacio de impunidad, pues es un elemento clave en la comisión de un abuso sexual. Y este consiste en la creencia de que el silencio protege al abusador y no previene el abuso. También hay aliados para prevenir el abuso sexual. Un aliado, como ya lo había comentado, es el tener información de fuentes confiables. También es promover y fortalecer una cultura de la prevención. Otro aliado para prevenir es el trabajo en equipo. Este trabajo en equipo me refiero a 3 pilares fundamentales en el crecimiento, en el desarrollo y en la madurez de las personas con discapacidad intelectual. El primer pilar es la familia. El segundo pilar es la institución o centro en donde se está formando el joven. Y el tercer pilar es la persona con discapacidad intelectual. Estos 3 pilares deben de estar muy bien fundamentados y tener muy claro cuál es su objetivo. Teniendo el objetivo, hacia dónde se tienen que dirigir, hacia dónde van a canalizar al joven, esos 3 pilares van a ser el crecimiento de las personas con discapacidad intelectual y por lo tanto a ser un aliado de la prevención del abuso sexual. Otro aliado de la prevención es la participación en este tipo de cursos, en este tipo de pláticas, participar en eventos que CONFE promueve, que CONFE realiza, tanto en este tema como en otros temas más. La misión de CONFE es fortalecer y promover la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, promoviendo la plena inclusión en lo social, en lo laboral y en lo cultural. Y la sexualidad es parte de esta calidad de vida. Con estos aliados, lo que estamos promoviendo es una prevención del abuso sexual. Si tienen alguna duda, pueden meterse en esta página o también ver en la repetición en nuestro canal de YouTube, confe.org. Te recomendamos, no te quedes callado. Puedes hablar con alguien de tu confianza. Si te gustó esta clase, te invitamos a darle like y seguirnos en nuestras redes, donde estaremos dando todas nuestras siguientes actividades. Gracias por escucharnos, gracias por vernos y hasta la próxima.